¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro. En este caso estamos con Matías Sánchez en nuestro living. Es atleta, es sociólogo, es artista también, es una persona multifacética sin dudas. Pero la cuestión que hoy nos convoca tiene que ver directamente con la cuestión del atletismo, porque Matías ha cerrado un 2022 más que auspicioso y abre un 2023 que tiene alta la expectativa. Pero antes de desarrollar eso, Matías, te quiero saludar y agradecer por estar acá. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y sumamente agradecido porque me siento muy apreciado por ustedes y por todo el equipo. Vos sos de Ordóñez, ¿verdad? Sí, sí, nací en Ordóñez, de los 18 años vivo en Villa María, a los 19, 20 ya me hice el DNI acá para hacer todo acá porque bueno, dije, bueno, esta es mi ciudad, me sentí muy cómodo con el contexto, con la gente y bueno, ya 18 años, la mitad de mi vida en Ahí Ordóñez y está. la otra mitad acá. Trajiste, para que, no sé, para que agarremos un poquito de lo que tiene la historia, las medallas del Campeonato Sudamericano del año pasado en Colombia. Sí, Y yo no sé cuáles eran tus expectativas, pero son tres. sí. Eh, En lo personal, para ser completamente sincero, yo iba, primero, me puse como etapas chiquititas. Primero era poder ir a Colombia, segundo era poder rendir y dejar todo en la competencia y después, recién al final, ver el puesto. bien, Cuando hice el objetivo uno, después el objetivo 2 y en la carrera, que fueron los 800 metros, dije, acá es. Y, y fue muy dinámica esa carrera y ahí me sentí muy seguro de cómo estaba preparado tanto desde el aspecto emocional como del aspecto físico, porque nunca claro. sabes hasta el momento de la competencia cómo estás. Aparte, más allá de los entrenamientos y las competencias previas, pero Sí, cuando es una instancia de que vos solamente tenés una oportunidad para demostrar claro. años, es ahora o nunca. Eh, en esta tarea o en esta cuestión, eh, eh, al momento de competir, sos vos solo, depende solamente de vos mismo. Tal vez en la cuestión deportiva, viste que está el tema de los equipos, el tema de apoyarse en un compañero, de que un compañero puede tener un mal día o que vos podés tener un mal día, pero acá dependés solamente de vos Sí. y de la energía que saques, no sé, de cada cabello, ponele. Definime cada una a qué corresponde. De los dos, Bueno, la tenés que tener vos, son tuyas. no, igual yo ahí entro en diálogo conmigo mismo, mi parte sociológica dice que sí, son mías, Sí, pero también es parte de las personas que estuvieron en el proceso antes, durante y las que van a estar, porque todas me han ayudado a que yo pudiera estar. Y para mí, llevarlas de acá para allá significa una gran alegría. bien, Para que te des idea, la semana pasada, no la anterior, me invitaron a entregar unas banderas, una legisladora que se llama Badera Girardelli, sí. y voy con las medallas porque era un ambiente, un contexto de deporte, y unas señoras que estaban ahí, que yo no conozco, me dicen, ah, vos te conozco, vos ganaste unas medallas. Sí, le digo, acá la está. Y vinieron cuatro o cinco, y yo dije, no, chicas, este es de ustedes porque ustedes Claro, también, más allá de lo económico, desde lo emocional, tiene un peso muy valioso el claro, reconocimiento. claro, Y imagina, esto fue en noviembre y aún hoy las personas me saludan. claro. Y en ese sentido, esta medalla es de los 800 metros llanos, Bien, esta medalla de los 400 metros con vallas y esta medalla de los 400 metros lisos. bien. En estas tres competencias competí con personas de México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, ¿qué más? ¿Qué más? Brasil. eh, Si no hubiera sido por tu presencia, no se marcaba la presencia de argentinos en estas en competencias, mi categoría en tu categoría. era, y en estas pruebas, era el único argentino que estaba. Claro. O sea, Era una carga también sí, particular. sí, desde lo emocional traté de manejarlo, sobre todo la primera prueba, decir, bueno, porque estaba muy nervioso, porque estaba con la remera argentina, la primera vez que estaba compitiendo con la remera de la selección, veía la remera de otros países y digo, para, estás
en un lugar que soñaste. Sí. Estás haciendo lo que disfrutas. Y hay un montón de personas que te están acompañando desde lo emocional y que tienen un montón de esperanza en vos. Salí a relajarte. Así que fue como liberar y en ese momento, bueno, pasó lo que pasó. Claro. Pero también vos decís que es un logro compartido. Sí. Y este logro compartido tiene que ver con que hubo un montón de iniciativas Sí. antes, porque la cuestión a veces del atletismo o de determinada cantidad de deportes tal vez no tiene la espalda que tienen otro tipo de disciplinas. Entonces hubo que laburar mucho por detrás para llegar hasta allá, ¿no? Sí, hemos vendido combos de diferentes tipos. Sin duda me ha ayudado mucho el equipo que hay detrás, como por ejemplo mi entrenadora Carola Doñate, como mi nutricionista Valeria Torres, como una persona que quiero mucho que es Rudy Echevarría, que también me ha ayudado conjuntamente con mis compañeros y compañeras de equipo de atletismo a hacer toda una movida alrededor de esto, y sin duda por eso afirmo que esto también es parte tanto de esas personas como lo de los demás, como para que te des idea. En Instagram pongo, chicos, el pasaje sale esto, me falta tanto. Y pongo un link y las personas empezaron a donar. Y hubo una persona que me llamó, che, Mati, mira, yo te puedo prestar esto, ¿querés? Sí, ya fue, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, acepté y fui, chao. Y a la vez es un desafío en dos frentes, ¿no? Porque es un desafío deportivo y es un desafío también económico para vos. Sí, porque ponele, si bien ahora he conseguido sponsor de la suplementación, a veces la alimentación en sí tiene que ser, es el trabajo invisible. Claro. Y ese trabajo invisible es a veces costoso. ¿Y cómo haces para que no repercuta una cuestión de ansiedad, de crisis, de incertidumbre después del momento de la competencia? Porque uno es una persona integral en ese caso, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, lo manejo de dos formas, con terapia y al mismo tiempo a través de la sociología me digo, bueno, estás en esta posición, en este lugar, en este contexto y saco flecha de mí mismo, de lo que tengo que hacer como para estar sereno ante las competencias, porque si bien hay presión a veces de carácter subjetivo, pero también, che, negro, anda a romperla. Claro. Bueno, claro, pero igual es como todo el tiempo racionalizar la cuestión. Sí, porque a veces cuando estaba en la competencia yo veía una tribuna enorme de personas que jamás había visto en mi vida, de diferentes países, que cada quien alentaba o a su país o al atleta que se desempeñaba en ese momento, más allá del país en sí, ¿no? Y eso es como que bajar siempre a tierra como para disfrutar también el momento y el proceso de que uno es parte. Hablamos del sudamericano, hablamos de Colombia y siempre en la calidad humana o en la condición humana un objetivo va llevando a otro. Como que nunca hay un techo en la cuestión deportiva, imagino. ¿Qué es lo que se viene ahora, en este 2023? ¿Qué está pensado? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el próximo objetivo que tenés? Tengo varios chiquititos y uno grande. Los varios chiquititos es competir en diferentes torneos, ya sean de carácter local, pero más que todo para ver cómo me siento, y después ya competir a nivel nacional, y en noviembre, si la situación de Perú mejora, competir en el sudamericano en Perú. Bien. Y el objetivo más grande, más allá de que yo lo pueda cumplir en 2024, en 2026, 2028, 2030, es ser el mejor del mundo en mi categoría. Bien. Ya sea en 400 metros llanos, en 400 metros con vallas o en 800 metros,
o en marcha atlética, no me importa. Y me hablas de Perú. ¿Y qué se tiene que dar para que estés en Perú? Para que llegues a Eh, Perú. bueno, ahora estoy en el proceso de buscar sponsor porque a Sí, veces, como te decía antes, la alimentación cumple un rol fundamental, al igual que el descanso. Y ahora justo salieron unas becas de carácter municipal y voy a aplicar para esas sí, becas que sin duda me van a ayudar porque a veces eh, sortear la alimentación ya común claro. cuesta y a veces más de carácter restrictivo como es la nuestra cuesta a veces un poco más. Pero bueno, yo creo que lo voy a conseguir porque eh, los antecedentes que tengo son Claro, buenos claro. y saben que detrás de lo que estoy haciendo hay un trabajo serio de años y años. Para que te des idea, yo arranqué a hacer deporte a los 13 años, Bien. alterné entre fútbol y atletismo y una vez corriendo había un amistoso de fútbol y una Sí, carrera en Villanueva. Digo, bueno, amistoso es un amistoso, no es que me vaya a cambiar la vida, sí. voy a participar de Villanueva, total era cruzar el charco. Vamos. Participo y la sensación que tuve fue tan grata que dije, bueno, es acá. Y yo cuando tengo esa sensación que me dice es acá, es ahí. Y desde ese Claro, momento en adelante, atletismo. claro. Y hablando justamente de cuando tenías 13 años, que, bueno, me hablabas de fútbol, me hablabas de atletismo. ¿Cuál fue el clic para decir, che, esto me gusta? ¿Tenías algún conocido? ¿Tenías alguna preferencia? Porque ingresar en el atletismo también tiene que ver con una cuestión particular de verse reflejado o de sentirse mejor eh, corriendo, superando obstáculos. ¿En qué momento, más allá de la maratón de Villanueva o de la actividad de Villanueva, cuándo fue el momento en tu adolescencia o en tu niñez que vos dijiste, che, esto me interesa? Bueno, Eh, fue tras una invitación de un profesor de Ordóñez que se llama Leonardo Fedeli, que él nos hacía la preparación física en fútbol. Y yo, por ejemplo, terminaba, qué sé yo, la temporada en noviembre, diciembre, y había que esperar hasta febrero para entrenar, pero yo estaba en enero así, mirando, claro, digo, ¿qué hago ahora? con toda esta Digo, energía. con todo ahí que se movía, y bueno, salí a correr. Claro, Y en ese momento fue la iniciativa de él que me empujó a atletismo. claro. Hablamos de una cuestión individual, pero hablamos de una cuestión que está más allá de lo que es el Sudamericano de Colombia, un docente del que me hablas vos que tal vez dejó una huella o una inquietud. Mm. Eh, y también pues, lo podemos asociar con la cuestión sociológica. Uno nunca deja de estar atravesado por el resto, ¿no? No, 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 sin duda, porque por ejemplo, cuando hago la actividad en Villanueva, me vengo a Villa María y dije, wow, mira, está tal atleta, tal deportista, tal, Claro, mira, a mí me gustaría ser como, claro. y gracias también al equipo donde soy parte, empecé a entrenar, empecé a acostumbrarme a mi nueva vida, digamos, Claro. que a veces, por ejemplo, en la cuestión de alimentación no es fácil, pero una vez que te adaptas a comer lo que tenés que comer en función del objetivo, chao, lo naturalizaste y te olvidas. Eh, pero esta cuestión individual y social se va tocando todo el tiempo, porque, por Claro. ejemplo, acá en Villa María, más allá del atletismo o del runner en general, hay muy buenos deportistas, varones, mujeres, y en todas las ramas, y vos decís, che, mira, cómo me emociona, por ejemplo, en lo personal, a ver a María Ferreira, que es una boxeadora de los Olmis, Sí, con una trayectoria de vida muy particular, y dije, bueno, o la chica Basualdo, que también son claro, mujeres que decís, sí, mira, este chabón la está rompiendo y llega una claro. emoción más allá de deporte, ¿no? Bueno, eso también es un llamado de atención porque me hablas de boxeo, por ejemplo, me hablas de atletismo. Nos lleva a una cuestión de tal vez el prejuicio de que el fútbol, el básquet, determinados deportes actúan como medios de contención para los jóvenes. Y en realidad es toda la actividad Sí, deportiva. sí, sí. No es un chico en una cancha, es un chico menos en la calle, sino un chico haciendo una actividad que disfrute Sí, sí, más sí. allá del deporte en particular, porque siempre nos focalizamos en determinadas cuestiones y bueno,
Hablamos de Dinamita, que tuvo una pelea tremenda, Sí. hablamos de Basualdo, que es campeona. Y es decir, tampoco hay una cuestión de contexto barrial o en otros casos socioeconómico. No es decir, mi familia es una familia laburante, mi familia tal vez no tenga el dinero suficiente para comprarme, no sé, si quiero jugar al tenis, las mejores raquetas, sino que en cualquier deporte se puede ingresar, en cualquier actividad. Por ejemplo, yo digo, me levanto mañana y tengo ganas de probar salir a correr. No me puede detener el hecho de no tener las zapatillas más cómodas, no me puede detener el hecho de no tener el pantalón. El último de Adidas. Claro. Bueno, por ejemplo, para que tengas una idea, yo cuando arranqué a correr, corría en la pista, porque no había pista de atletismo en Ordóñez, empecé a correr en la pista de motos. Con reloj prestado, pero iba. Y de a poquito las cosas se fueron dando como para que pudiera acceder a determinados bienes, si se quiere, para ir profesionalizando cada vez más. Y más allá, a veces, si bien a veces es re duro el contexto, porque no poder acceder a una raqueta de tenis cuando vos no sé si tenés condiciones, pero te gusta. Ya con que te guste, a pesar de que el contexto a veces no es propicio, dentro de lo ideal, comillas, yo siempre invito a que lo hagan, porque es feo dormirse con la duda del que hubiera sido, sí. Y más que todo, por ejemplo, en las generaciones jóvenes que yo siempre digo, che, tener un sueño donde buscarlo. Porque ¿Alguna si lo puerta, busca. Alguna puerta hay. Por más que veamos un mural en algún resquicio hay, alguna grieta. Sí, porque ponerle el otro día miramos una peli y decía, bueno, te hago una apuesta a que vos me encuentres un no. ¿Cómo que un no? Vos andás a tocar la puerta y encontrar un no. De 100 puertas, vas a encontrar no. Pero de esas 100, una te va a decir que sí. Y te quedaste ahí. Es la cuestión de la perseverancia y es la cuestión de no desmoralizarse también, porque seguramente en el camino hay 1000 adversidades. Otra cuestión que quiero preguntarte o que quiero consultarte es que me hablabas de Villanueva, que bueno, tiene su maratón en el aniversario, hablamos de la Universidad Nacional de Villa María, y hablamos de, no sé, por ejemplo, Costanera de Villa María, la prolongación del Boulevard de España. Es increíble la cantidad de gente en la ciudad que, más allá si lo hace a nivel competencia o no, opta por esto. No sé si sucede en otros lugares de la región, no sé si Villa María tiene estos espacios que son más atractivos, entonces todos van para ahí. ¿Cómo lo ves vos a eso? Bueno, yo a veces al estar en este mundillo del deporte, hay en varios mundillos porque soy una conjunción de cosas, me resulta que hay un contexto que propicia el deporte. Y más allá de que sea competitivo o recreativo, eso da igual. Lo que importa, por ejemplo, qué sé yo, vos te vas a las 7 de la tarde o 8 a la avenida Arturo Jauregui y vas a ver gente en rollers, caminando con sus nenes, caminando con el perrito, en bici, corriendo o estando ahí. Que justo se fueron a caminar, se sacaron una foto y volvieron a sus casas. Y eso es sumamente importante para la vida saludable de la ciudad en sí, porque mejoras un montón la calidad de vida de las personas. Sí, porque antes, yo recuerdo tal vez mi adolescencia, el único lugar era tal vez el polideportivo. Se imaginaba el polideportivo como el único punto y ahora en realidad hay como varias alternativas y son varios los que eligen también hacer eso, optar por salir a caminar. Hablamos de gente de matrimonios mayores, hablamos de gente sola, tal vez imagino por un cable a tierra, tal vez imagino para sacarse un poco el estrés, en el caso de otras personas. Sí. Igual en lo personal eso también funciona porque, por ejemplo, qué sé yo, cuando yo tenía que preparar parciales o finales o incluso a veces en esto de la vida adulta, de tener que resolver problemas, decir, bueno, me voy a despejar y a lo mejor se me cae una idea o vuelvo tranquilo a casa y lo miro desde otras perspectivas. Y eso ayuda un montón, incluso en un contexto de pandemia que nos vimos en 4 paredes y decir, che, ¿qué hago?
y ahí se notó mucho la importancia de la actividad física, de la salud en particular, pero de la actividad física en general. Pero en la pandemia también a muchos atletas los afectó directamente, ¿no? Claro, el hecho de una cuestión de aislamiento. ¿Cómo fue volver a salir después de la pandemia en un momento determinado en donde o tenías determinados horarios o tenías determinadas distancias? ¿Cómo es? Porque es prácticamente arrancar de cero en algunos casos. Sí. Si vives en una casa o en un departamento, también es compleja la situación de poder salir a caminar. No sé si vuelta a la manzana, no sé cómo lo viviste vos a eso. Bueno, yo vivo cerca del Parque Pereira y ahí cuando empezamos a salir a través de una hora por un número de documentos, yo aprovechaba en 15 minutos ir a comprar lo que tenía que comprar, sí, como para toda la semana, y después los otros 45 o 40 los aprovechaba como para salir a trotar muy suave, como para que el físico, claro, acordate que no te olvides que porque estoy acá. Recuerdo que en Colombia, tal vez en una nota periodística, leí que tu entrenadora después de la pandemia también había quedado como marcada, que no sabía qué se iba a dar después de eso. Sí. Es decir, que tal vez a muchos les influyó de una manera que bueno, tengo que empezar de cero, puedo, no puedo. Sí, nosotros, por ejemplo, tuvimos como equipo una contención de decir, bueno, hagan esta actividad sencilla o como con esas gomas flexibles, algunas flexiones de brazos, sentadillas, claro, estáticas, y esa serie de acompañamiento como para decir, bueno, no paramos de todo y arrancamos paulatinamente el post pandemia. Y en lo personal, cuando tenía el bajón anímico, no estoy pudiendo entrenar, Tuki, YouTube, los Juegos Olímpicos. O algún deporte, qué sé yo, veía natación, ciclismo, los videos que están en YouTube, como me dicen, bueno, esto es un momento. Claro. Ya va a pasar, y bueno, me miré muchísimos videos de todos los deportes. Claro. Pero con el paso de más allá de que haya una mayor accesibilidad, más allá de que los Juegos Olímpicos siempre atraen hasta a la persona que no conoce nada de actividad deportiva, con el paso de los años también se ha ido derribando tal vez alguna cuestión de prejuicio respecto a la actividad que vos haces, ¿no? Porque tal vez uno antes la veía como muy alejada, como muy imposible a uno, como que era de un sector en particular, como que tenías que tener determinado peso, determinada altura, y eso hoy, con el paso de los años, ya es otra realidad, ¿no? Me imagino el contexto de cuando vos tenías 16 años a el de hoy, donde ya hay otra cuestión social o hay otra perspectiva, ya sea de familiares, ya sea de una persona del Poder Ejecutivo, que vos le digas, mirá, necesito una mano porque estoy haciendo esto. Entonces, hay otra perspectiva, ¿no? Se ha abierto eso. Sí, incluso, por ejemplo, los avances mismos que se dan en la ciencia de la educación deportiva, en decir, bueno, que los planes tienen que ser personalizados de acuerdo al objetivo de las personas, etcétera, etcétera, que también abrieron mucho más el abanico hacia como estaba antes, porque bueno, ya venía haciendo deportes y bueno, ahora es un proceso de empezar, qué sé yo, a caminar, después a trotar tranqui, después a correr, y de acuerdo a la sensación de cada quien, poder hacer el deporte que quiera, más allá de correr específicamente, poder hacer natación, ciclismo, judo. Yo soy partidario que la persona más allá del deporte se mueva físicamente. Claro. Y también se mueva desde lo emocional con alguna cuestión de carácter haciendo terapia, ya sea con personas psicólogos, psicólogas, o sintiéndose bien consigo mismo a través de la meditación, alguna actividad cultural, que eso también hace al espíritu, digamos. La última te pregunto, porque me quedó la duda. A nivel artístico, ¿qué haces? Bueno, a nivel artístico realizo relato, cuentos y poesías. Qué lindo. Sí, y me divierto mucho porque tengo un megáfono, uno chiquitito así, y antes
previo a la pandemia, qué sé yo, había un cierto contexto y yo leí el contexto que era propicio como para decir un cuento. Y yo agarraba, me paraba arriba de una silla y decía 1, 2, 3, 1, 2, 3, y arranqué, y la gente seguía. Porque esa es una actividad más que todo vinculada, qué sé yo, a las grandes ciudades, como Buenos Aires, por ejemplo. Yo veía eso y digo, che, yo esto lo puedo llevar a Villa María tranquilamente. Declaro el estado de poesía permanente. Sí, incluso, y la sensación personal y la aceptación de las personas es muy buena porque, por ejemplo, he hecho reír a gente arriba de colectivos, acá andando en el centro de transferencia, que me iba a otro lugar, contar cuentos ahí, o bien en actos, o bien en contexto de toques de bandas, o bien cuando sentía que lo tenía que hacer, porque dije, bueno, acá no está pasando nada. Pero es una cuestión así de muy buena aceptación, porque yo me lo digo, es un trabajo serio. Por más que sea interpretar un poema de A, B, C o D, o un cuento de A, B, C o D. Buenísimo. Ya vamos a hablar de eso. Auspiciantes, patrocinadores, gente que quiere saber acerca de vos, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Redes sociales? ¿Algún contacto tuyo? Sí. A ver, salvo Twitch, que estoy arrancando ahí. Bien. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Matías Iván Sánchez. Bien. O sea, optimicé todo para que vayan ahí. Perfecto. Salvo Twitch, que dije, bueno, a ver este mundo que hay un montón de, sobre todo generaciones jóvenes, vinculadas al streamer, y voy a decir, che, ¿por qué no podría hacer yo? ¿Por qué no? Tal cual. Matías, te agradezco muchísimo tu visita. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, nos estamos viendo cualquier cosa. Prontísimo, sí, por favor. Matías Sánchez con nosotros en Conectados.